Pues buenas noches, querida audiencia. Estamos hoy en 26 de mayo de 2020. Alejandro Meléndez desde la colonia Cuadrante de San Francisco en Coyoacán. Mi querido George, ¿cómo estás desde Atlisco, Puebla? Aquí todavía con el cielo muy limpio, todavía el sol, un sol rojo, como si estuviera yo en pie de la cuesta hace muchos años, que se metía el sol, y con pocas nubes en Atlisco, pero con mucha violencia, según me han dicho, en este Atlisco que se ha vuelto muy violento debido a las circunstancias de confinamiento de 2 meses, en donde pues, se han alterado todas las actividades y mucha gente pues ya se dedica más al robo, a tratar de asaltar a alguien que a trabajar. Ok, luego nos platicas bien los detalles. Mi querida Cari, desde la colonia Hola, Doctores, ¿cómo estás? muy bien, muy contenta de estar otra noche con ustedes transmitiendo en vivo, feliz y pues vamos a darle. Así es, y mi querido Eric Mesa, desde Santa María la Ribera, ¿cómo vas? Pues bien, un poco triste, la verdad. Murió un compañero que se llama Carlos Ramírez. Él, pues todo el mundo lo conoció porque Carlos cubría. Ramírez, de indicador político. No, otro Carlos Ramírez. Él es Carlos Ramírez de El Novedades. Y pues murió. Eh, no, no puedo confirmar si es de COVID, creo que sí, pero su familia mantiene ahí, quiere que se mantenga pues alejado de pues un poco de discreción. Solamente sí nos avisó que había muerto. Pues todos estamos muy tristes en el gremio de la fotografía. Carlos Ramírez estuvo trabajando cubriendo la Nota Roja en esta unidad de la prensa que era facilitada por la Cruz Roja, que se llamaba la R11, donde tuve el privilegio de estar con él. Y pues cada día que estábamos arriba de la ambulancia era una aventura, mucha solidaridad, muchas risas, mucha tensión. Y pues bueno, vivimos golpizas, corretizas, muchas cosas. Y la verdad, pues bueno, principalmente pues todos reíamos y pues nos la pasábamos bien. Principalmente pues era una aventura estar en esta profesión y pues lo recordamos con mucho cariño y pues hasta donde esté pues le mandamos un gran abrazo y beso al queridísimo Pato. Sí, Descansa en yo, paz. yo, yo quisiera comentar que justamente yo estaba en la jornada y atinadamente el compañero Heriberto Rodríguez, un gran maestro para mí, mi profesor mayor en el fotoperiodismo, nos mandaban una semana cada 2 meses y nos íbamos rolando la guardia que se llamaba de policía y pues uno llegaba ahí con estos muchachos de los 11 y te veían feo, te hacían bromas, uno no podía ni quedarse dormido porque si no te bajaban los pantalones, te asusaban, te pegaban porque eran realmente duros estos muchachos de los 11 y estabas interviniendo su trabajo y uno de los que siempre te apapachaba era Carlos Ramírez. Carlos Ramírez era una persona que tenía un temple bastante lacio a comparación de todos estos y siempre se acomedía de los nuevos que llegaban, entonces era una persona que siempre te abrazaba y que todo el mundo hasta se burlaba de él por tener este corazón de pollo, pero siempre todos los que llegamos fuimos abrazados por este fotógrafo y pues yo la verdad es que le agradezco mucho porque hizo mucho por muchos de los que llegábamos a invadir este espacio de los 11 y la verdad fue un gran fotoreportero que siempre retrató el lado humano de toda esta desgracia
que son los muertos, y la verdad es que a donde esté le mandamos un gran abrazo. Por cierto, yo quería comentar que también se enfermó de COVID Pablo Cabañas. Pablo Cabañas fue un guerrillero, hasta donde yo sé, seguramente familiar de Lucio Cabañas. Se enfermó de COVID-19, lo quisieron meter a un hospital militar y él dijo: no, yo ya hice mi vida, no quiero estar en un hospital militar, déjenme morir. Y seguramente en estos días o en estas horas morirá Pablo Cabañas, pero fue un guerrillero muy destacado, poco conocido, porque obviamente lo opacaba Lucio Cabañas y varias personalidades, pero pues así está la cosa con este compañero Pablo Cabañas, homónimo, por cierto, de un amigo mío de la Facultad de Ciencias Políticas. Es justamente lo que iba a preguntar, que si era Pablo Cabañas de la facultad, pero no, es el homónimo. No, ese Pablo Cabañas de la facultad trabaja, según tengo entendido, en la Secretaría de Gobernación. Okay. El otro Pablo Cabañas yo no lo conocí, pero he recibido por un WhatsApp que tengo con los excomunistas una cantidad grande de mensajes recordándolo y diciéndole adiós. Híjole, bueno, pues entremos al tema de las noticias COVID, ahora que pues, ya nos dimos este antecedente de puras desgracias, pues sigamos con más, ¿no? Resulta que la Secretaría de Salud registró 501 muertes nuevas por COVID-19 en estas últimas 24 horas, lo que suman ya 8,134 personas fallecidas en México y un total de 74,560 casos, 3,455 más que ayer, casos nuevos. Híjole, también personal del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE bloqueó ambos sentidos de Avenida Universidad para demandar, pues obviamente, insumos y protección, porque la cuestión en los hospitales no ha cambiado, o sea, la situación sigue igual. La mayoría de los hospitales no cuentan con insumos, hasta menos cubrebocas, ya lo hemos platicado muchas veces, y bueno, continúa esta situación y ahora pues se vieron obligados a cerrar ahí Avenida Universidad un rato, ¿no? ¿Cómo ven? Sí. El día de ayer también salieron los del INER a bloquear, y pues los recibieron en la Secretaría de Gobernación y les dijeron que ya iban a darles los insumos suficientes. Pues es muy complicado esto, porque en realidad, pues sí, ahorita se necesitan más, pero yo no sé qué esté sucediendo para que no estén llegando. Pues la verdad, ya hay mucho, no lo sé, no sabría. Pues hay mucho malestar, porque no, pues también hay muchos enfermos y no se dan abasto. O sea, se supondría que hasta ahorita ya tendría que haber llegado todo el material, ya se hizo toda una campaña para que llegue, ¿no? Pues sí, y llegaron muchos pues ya ve que hicieron el puente aéreo de China hacia México, entonces, bueno, ya llegó. Ahora, después de que llega, se tiene que repartir. Y entonces, debido al número de casos, debido a muchas cosas, pues van a empezar a repartir, pero dependiendo en realidad no sé cómo sea. Algunos estados se quejan de que han recibido muy poco. Hay algunos que ni siquiera han recibido, según dicen los gobernadores, no hemos podido comprobar, pero pues igual ya hablaremos a alguien para que nos diga si es verdad o es mentira. Sí, sobre todo de este bloque de 7 gobernadores, ¿no? Que desde que empezó toda esta situación, hablo de Jalisco, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, etcétera, que desde que empezó toda esta situación fueron los primeros que dijeron: nosotros no vamos a entrarle con las medidas que está diciendo el gobierno. Nosotros vamos a tomar nuestras medidas, y se siguen quejando de que hasta ahorita, según ellos, como bien dices, no han recibido ningún apoyo de nada, ni económico, ni en insumos, ni de nada por parte de la federación, ¿no? Bueno, hoy en una nota de Salvador García Soto, que no es alguien que simpatice con López Obrador, dice que no es cierto, que la federación les ha dado más dinero
del que debía darles. Eso dice Salvador García Soto en el Universal. Y dice otra cosa muy grave, que estos gobernadores, sobre todo el de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y el de Jalisco, Enrique Alfaro, han endeudado a su país, a su estado, a su entidad, por más de 12,000 millones de pesos que van a pagar en los próximos 20 años quienes están ahí. Y otro que está pidiendo también dinero como loco es Diego Sinue de Guanajuato. Y está entre estos 7 gobernadores que han hecho un frente supuestamente para enfrentarse a López Obrador y que quieren una redistribución diferente del presupuesto. López Obrador, ayer lo decía Eric, dijo sí, pero espérense. Pero el señor ya están endeudando a sus estados por 20 años, hay que decirlo. Y yo creo que también aquí hay cierto pasmo, cierta pausa muy mala del gobierno federal de no endeudarse para dar los recursos necesarios. Si ya hubo un caso en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y ahora en el ISSSTE, pues les tienen que dar todo lo que requieran. Y yo creo que aquí sí el gobierno federal es el que se ha visto súper lento, por no decir torpe y mal. Pues sí, y en América Latina resulta que ya superó a Estados Unidos y a y a Europa en el número de infectados diarios de COVID-19. Esto es muy lamentable porque además tenemos países como México, Brasil y Chile, Perú también, en donde pues va a la alza, y pues ahora resulta que acá en América está más fuerte que allá, ¿no? ¿Cómo ven? Pues, también, y con una adición, mi querida Karina, en Chile, a pesar de este virus, ha habido manifestaciones en contra de Sebastián Piñera. Además, por unas cuestiones, recolectores de basura, jóvenes, mujeres, etcétera. Entonces, yo creo que en los próximos días hay que contactar a alguien de Chile para que nos hable de este asunto, porque ahí se están conjugando una con otra. Es decir, la tremenda. Oigan, ¿y se acuerdan del exsecretario de Salud en la época de Felipe Calderón, José Ángel Córdoba Villalobos? Claro. Pues acaba de decir que los asintomáticos de COVID-19 pueden contagiar hasta a 1,000 personas. Y por eso dijo que es necesario realizar más pruebas de coronavirus. ¿Cómo ven? Pues está cañón, ¿no? Pues es que todo el mundo quiere hacer pruebas y no sé si sea un buen método, pero pues ya invitaron a Hugo López-Gatell, ¿no? Ahí a la OMS. Sí. Así es. Es nuestro amigo. Y también, fíjate que también AstraZeneca, la farmacéutica, el laboratorio, acaba de informar que va a fabricar 400 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus que ha estado ensayando con el apoyo de Estados Unidos. Vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Qué tal? Ahora la pregunta es, una vez que ya esté la vacuna, ¿nos la vamos a poner? ¿Qué va a pasar? Porque también siempre ha estado como esta situación y esta disyuntiva entre vacúnate o no vacúnate, entre que sí, que si no, entre que si la reacción es peor que la cosa. Entonces también habrá que analizar eso con un especialista, ¿no? Próximamente. Oigan, bueno, aquí ya apareció con nosotros nuestro invitado. Pero pues bueno, ya que está aquí nuestro invitado, ya estás aquí, ¿sí nos escuchas, Daniel? Hola. Buenas tardes, ¿sí? Hola. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, Daniel. Sí. Buenas tardes. Llegaste antes, pero de una vez te vamos a recibir y dejamos el resumen de noticias para el rato. El final, sí. Pues, ¿lo presentas, querido George? Bueno, él es director de una publicación de la Facultad de Filosofía y Letras,
revista digital que se ha vuelto muy famosa y que nos decía la doctora Cristina Gómez que en el número, no sé si ya esté en el aire o no, iban a hablar sobre las pandemias. Entonces, ustedes han hecho una labor muy importante historiográfica y ahora van a tocar este asunto que es central en estos momentos. Entonces, él nos va a platicar de cómo le hicieron para empezar a formar esto, salir al aire y qué recepción han tenido y qué tienen en el futuro. Adelante. Buenas tardes, pues estamos aquí con mucho gusto de poder platicar un poco sobre este proyecto. El proyecto que nosotros comenzamos se llama La Bola, que es una revista de divulgación de la historia, que tiene como finalidad tratar de insertar a la historia dentro del debate público para que con ello, pues las personas que son ajenas a lo mejor a las discusiones de corte académico y demás, pues tengan elementos para poder discutir su presente. O sea, debemos de tener claro que que este presente es resultado obviamente de un devenir, o sea, del pasado, y que la historia nos puede aportar elementos para poder entender lo que está ocurriendo, como en esta situación de las pandemias, o como lo hemos abordado también en otros números con el movimiento feminista, sobre la discusión también que hubo hace apenas un año y medio con la Guardia Nacional, y entre otros temas, por ejemplo, también de los aniversarios, como en el caso de Emiliano Zapata y los 100 años de su asesinato, o los que estamos próximos también a festejar como los 500 años de la conquista de México. Entonces tratamos de retomar esos temas que están a discusión para que con ello pues, la gente se pueda sumar a este debate, ¿no? O sea, que no nada más sea un debate de puros historiadores, sino que la gente también tenga estos elementos y por otro lado también acercar a los historiadores profesionales que están escondidos a lo mejor en sus cubículos, pues a la gente, ¿no? Que los conozca y que a través de pequeñas entrevistas pues puedan conocer de primera mano pues el conocimiento que ellos generan, ¿no? Y puedan devolverle también, porque la mayoría de ellos trabajan en recintos públicos, pues un poco de eso que finalmente con los recursos que provee la gente, pues ellos pueden igual trabajar y pues viven de ello, ¿no? Oye, ¿y cómo vemos esta bola? Que seguramente tiene que ver con la bola de hace muchos años que llevó a la Revolución Mexicana. Y sí, de hecho, en segundo lugar, se las han mandado ustedes estas, por ejemplo, lo del feminismo y demás, al señor López Obrador, porque se ve que le hace falta leer un poco al respecto, ya que sigue diciendo que no hay feminicidios y que las llamadas son falsas y demás. Platíquenos los dos cómo está esta cosa. George, antes que nada quisiera presentar a nuestra compañera Stephanie, ¿qué tal? Que la acabamos de agregar, estos tropiezos técnicos que he tenido últimamente, pues bueno, pero pues de eso se trata, ¿no? Pues es un programa. Me trae vuelto loco este muchacho, pero bueno. Y eso que no hay cervezas todavía, ¿eh? Bueno, continúe, por favor, disculpen que los haya interrumpido. Es decir, bueno, retomando, dos, perdón. ¿Cómo accedemos a la bola? Y segundo, ¿cómo hacen llegar sus investigaciones? Son entrevistas, análisis, etcétera, a algunos lugares en donde les hace falta, porque vemos que en el gobierno federal hay una carencia de datos muy precisos, ¿no? Ya decía yo, el feminicidio, dicen, pues son llamadas falsas. Parece que no es así, según todos los datos que yo leo en diferentes medios y cosas por el estilo. Primero, pues no son falsas, ¿no? No es una cuestión falsa, de hecho, pues retomando con estas temáticas, tratamos de meternos a la mejor, pues estamos
como historiadores, no solamente metidos en las cuestiones del pasado. ¿Por qué? O sea, creo que el historiador que cree que únicamente está metido en las cosas del pasado, pues no es un buen historiador. O sea, el historiador debe de retomar las cosas, hacerse preguntas a partir del presente, ¿no? ¿Y qué problemas tenemos, por ejemplo, en nuestro presente? Pues tenemos el problema ahorita con los feminicidios. Ya lo abordamos también para ver que no solamente es una lucha pues de hoy, sino que también es una lucha que se remonta, pues es de larga data, ¿no? Y hacemos esa revisión. Estos números pues los pueden encontrar en la dirección electrónica de la revista, que es www.labola.com.mx. Y allí van a poder encontrar estos números. Y en las redes sociales también de La Bola, por ejemplo en Facebook, nos buscan así, nada más como La Bola, revista de divulgación de la historia. En Twitter también, ahí la dirección es @bola_revista. También en Instagram nos pueden buscar. Y nuestro canal de YouTube, que es donde tenemos el reservorio de los videos con el repositorio de los videos con los especialistas. Ahora, pues no tenemos contactos todavía tan influyentes como para poderle hacer llegar esto al presidente. Lo hemos intentado a lo mejor, pues, los medios tradicionales, hemos tratado a lo mejor de salir de los recintos académicos, nos ha costado trabajo, se nos han cerrado puertas, se nos han abierto otras, y en esas andamos, y la forma que tenemos ahorita... ¿Por qué se les hace? Pues, Perdón, a decir verdad, no sabemos. Pero ¿por qué se les han cerrado? ¿Pero qué puertas se les cierran? Pues, eso por ejemplo... Sí es importante que... Sí, adelante. Pues, por ejemplo, hemos tratado de presentar la revista en algunos museos y a la mera hora ya nos tienen, a lo mejor ya nos dijeron que sí, y pasa alguna circunstancia y ya no contestan los correos. No sé si incluso sea un problema de logística dentro de estas instituciones o qué. Lo tratamos de hacer en un museo que se dedica a explorar la Revolución Mexicana, lo tratamos de hacer en el Museo de la Ciudad de México y así. Entonces, está en proceso pero se ha cerrado. Hemos encontrado apoyo, por ejemplo, en el INA, en la Dirección de Estudios Históricos, en la Facultad de Filosofía y Letras, que también gente cercana a la Universidad HCU, pues asiste incluso a conferencias, ¿no? Que a veces igual puede la gente pensar que no, pero en su tiempo libre va. A través igual de redes sociales es donde hemos tratado también de ir picando piedra para abrirnos espacio y cada vez tratar de ganar un poco más de seguidores. Que también es una cosa complicada estar gestionando redes sociales porque tiene que estar uno prácticamente de lleno en ello. Y poco a poco pues hemos tratado de abrir estos espacios o la oportunidad, por ejemplo, que nos han brindado ustedes. En el IMER también nos brindaron una oportunidad para ir a presentar la revista cuando apenas íbamos iniciando. Entonces, por ahí hemos tratado de abrir canales, ¿no? Y dentro de las personas que pues nos han apoyado mucho, pues es la doctora Cristina, a quien le mandamos un saludo y nuestro agradecimiento, ¿no? Que nos ha formado prácticamente como historiadores a la mayoría de los que estamos dentro de este proyecto. Hablamos de Cristina Gómez, ¿verdad? Sí. Oigan, ¿y cuáles son los criterios que utilizan para empezar a formar estos números de la revista? Bueno, Fanny, si gustas. Sí. Sí, adelante. Como tal vez se habrán dado cuenta, lo que tratamos de hacer en la revista es tomar temáticas actuales que son polémicas, de las que se está hablando, y a partir de ellas dar una mirada hacia el pasado, ¿no? Para poder conversar y hacer que el conocimiento que se genera en la academia y que muchas veces se queda en la academia llegue a un público general, a un público no especializado. Y bueno, las temáticas que hemos manejado ahorita pues han sido sobre Fuerzas Armadas, que si no me equivoco fue el primer número, yo todavía no estaba integrada en el equipo. La conquista, la revolución de las mujeres, por los movimientos feministas que se han dado últimamente, y ahora con la epidemia, pues decidimos sacar el número de la humanidad en jaque sobre epidemias y pandemias, ¿no? Entonces, a partir de los temas que nosotros vemos que están llamando la atención en la opinión pública,
últimamente hemos optado por lanzar convocatorias para ver a los investigadores jóvenes interesados en publicar, para así dialogar con el público. A mí me surgen un par de dudas, chicos. Primero sería, ¿cuántos historiadores trabajan con ustedes o conforman este equipo? ¿Cuánto tiempo les lleva la investigación? ¿Cómo eligen los temas? Entiendo que obviamente es por coyuntura, por lo que entiendo, pero ¿cómo van eligiendo esta situación? ¿De qué viven? ¿De qué se mantienen? Y la última sería, ¿cuál de estos temas es el que les ha dejado más trabajo en un sentido de impacto, de que han quedado más sorprendidos en la evolución de estos temas que han sucedido en el transcurso de la historia de la humanidad? Fanny, y hablé mucho. Me quedé pensando en cuántos historiadores somos. Bueno, el equipo lo encabeza Wixi Payares. De él fue la idea original de formar este proyecto hace un año ya. De hecho, La Bola está cumpliendo ya su primer aniversario con este número, el 6º número ya. La revista se publica de manera bimestral. Pues sí, nos toma bastante tiempo estar en la parte de logística, por ejemplo, escribiéndole a los historiadores ya a las vacas sagradas para que participen con nosotros. Y pues hemos encontrado de todo, ¿no? Afortunadamente, la mayoría se ha portado pues muy accesible. O sea, fueron nuestros maestros en su mayoría, a todos ellos pues, les damos las gracias. Y el equipo pues está conformado por Wixi, que es nuestro director editorial, y los que integramos este consejo pues es Agustín Rueda, Stephanie, Ana Lilia Salinas, un servidor, y Mariana Rodríguez, quienes nos encargamos prácticamente de todo. Ahora, ¿de qué vivimos? Pues los que tienen su beca de maestría, pues son los que han aportado en su mayoría los recursos, por ejemplo, para poder solventar la página electrónica. Y todo lo demás pues lo hacemos de forma pues autogestiva. Hasta ahorita pues no hemos encontrado todavía como que un apoyo o animado a pedir apoyo a la mejora a nuestros seguidores a través de las nuevas plataformas que existen como Patreon y otras, pero estamos pensando a lo mejor poco a poco pues ir escalando esto e incluso pues por qué no verlo a lo mejor ya como un proyecto del cual pues pueda ser redituable no solamente para nosotros sino también para quienes colaboran, ¿no? O sea, en un futuro. O sea, suena a lo mejor un poco utópico todavía ahorita en este nivel, pero ojalá lo pudiéramos lograr. Entonces, para contactar a todos ahorita lo que hemos hecho es lanzar convocatorias, en el caso de los historiadores jóvenes, para que escriban en la sección de legajo, que es la sección principal a la que van todos los artículos. Dentro de nuestras secciones también está la parte multimedia, donde están las entrevistas con historiadores. En el caso de este 6º número, debido a la situación, pues ahorita no podemos grabar las entrevistas pues como tal, entonces vamos a recurrir a Zoom. Y tenemos planeado que esta serie de entrevistas sobre el número actual tenga lugar la próxima semana. Y de ahí a lo mejor nos extendemos durante las 3 primeras semanas de junio. Pues hasta ahorita tenemos ya confirmado a uno de ellos, al doctor Martín Ríos. Estamos por confirmar algunos otros para las diferentes épocas, ¿no? En este caso sería Edad Media, nos falta alguien por confirmar para el caso de Nueva España. Para Independencia, pues ya tenemos también a alguien con quien ya hemos hablado, nos falta a lo mejor alguien del siglo XIX y Revolución. Y ya finalmente México contemporáneo. Entonces queremos dar pues una idea así de larga data, pues para que se entienda, ¿no? A lo mejor lo que hemos visto en redes sociales es que la gente pues ha tomado esto, obviamente nos tomó por sorpresa, sentimientos como la angustia, el miedo, el no saber qué es lo que va a pasar, pues nos cierran a lo mejor nuestra capacidad de darnos cuenta que pues en otras épocas como especie pues hemos superado este tipo de situaciones, ¿no? Pero este tipo de situaciones a su vez pues revelan como las contradicciones de la época en que tienen lugar. Por ejemplo, pues en cada una de este tipo de crisis sanitarias, pues ¿quiénes son los que más sufren? Pues la gente más pobre, ¿no? En esta época, el COVID-19 pues va a ser una doble crisis. Está esta crisis sanitaria, pero también
esta crisis sanitaria va a terminar de acrecentar una crisis económica de un modelo económico, el modelo neoliberal, que si no nos ponemos ahorita, por ejemplo, a plantear soluciones y un cambio ya de larga data, pues no sé qué es lo que va a pasar, porque la proyección en caso de que no demos la vuelta hacia otra cosa, pues sí es un poco ya donde la incertidumbre se va a empezar a apoderar cada vez más de nosotros, ¿no? Ya lo empezamos a ver con los empleos que se han perdido, con los pleitos que incluso hay ahorita ya entre las élites que tenían ciertos privilegios y que ahorita están exigiendo otra vez esos privilegios ante la crisis, ¿no? Como los empresarios que están pidiendo que se les apoye, y con el gobierno actual que a lo mejor pues está apoyando también o ha decidido apoyar a otros sectores, ¿no? O pues la crisis sanitaria que se ha acrecentado por la falta también de instalaciones y todo eso. Entonces, en el número actual lo que tratamos de hacer es de ejemplificar que ante estas crisis pues se responde acorde pues a la época que tiene lugar y que la gente concibe a las enfermedades de diferente forma y que incluso nosotros leyendo los artículos nos podemos dar cuenta que pues muchas cosas no han cambiado, ¿no? O sea, todavía la gente se sigue amparando a lo mejor a ciertas creencias mítico-religiosas, hacer ese tipo de cosas, no hacer caso a lo mejor a las recomendaciones de sana distancia, el uso de cubrebocas, o ciertas formas de resistencia, de desconfianza hacia la autoridad. O sea, que el ajo, el té de limón y la miel siguen siendo eternas por todas las generaciones. Y el té de canela. O el detente, que sacas tu estampita detente. Sí, de las estampitas mágicas también. Y se va. Y que no se diferencia mucho, por ejemplo, como hablan en uno de los artículos, con sacar a la Virgen a pasear por las calles del centro de la ciudad para que detenga la epidemia, ¿no? O sea, estamos hablando de que eso tuvo lugar hace 200 años, durante la peste negra también sacar a cada región a su santito para que los bendijera. O como hemos visto en algunos casos, no me acuerdo si fue en Guadalajara, donde el obispo en helicóptero salió a bendecir a la ciudad para calmar. En Querétaro, ¿no? Me parece que fue, ¿no? En el cinturón bíblico de México, en uno de esos estados, ¿no? Entonces por allí debió de tener lugar. Oye, Stephanie, ¿y qué es lo que has visto que se ha repetido continuamente en estos números, pero que ha regresado otra vez en esta época actual? ¿Tú qué has visto? Lo que yo he observado en los dos números en los que he participado es que siempre vamos a encontrar polaridad, ¿no? Yo he participado en el número de la Revolución de las Mujeres, que fue el número 5, y este número sobre epidemias, ¿no? Entonces, creo que algo que me llama mucho la atención es las múltiples miradas que nos ofrecen los distintos investigadores hacia un tema en concreto, ¿no? El de las mujeres o el de las pandemias. Creo que en este sentido esto nos sirve para ver, por ejemplo, que no hay una sola verdad, como buscaríamos dar respuestas a las situaciones a las que nos enfrentamos, sino que hay que contemplar múltiples miradas al momento de atender estas temáticas actuales. Creo que es con lo que me he quedado con estos dos números. Oye, Stephanie, pero ¿habrá algún investigador de historia que diga, pues, el machismo no hay que echarlo para atrás, al contrario, hay que fortalecerlo? Porque ya sabemos que otros personajes tienen otros datos, que no dicen cuáles son esos otros datos, pero dicen, yo tengo otros datos y todo lo que sucede en la familia es bueno. Pues yo tengo otros datos, del que dice que tiene otros datos, y yo digo, en la familia, no solamente mexicana, sino en la familia universal, es donde hay violencia mayúscula, ¿no? Hay una película que vimos Alejandro y yo, no me acuerdo si es sueca o noruega, que se reúne una familia a una cena de Navidad de año, que el papá violó a la hija, que la mamá se acostó con el cuate del hermano, que la hija, quién sabe qué hizo. Es decir, toda la familia
es un verdadero desmadre. Yo digo, bueno, pues este es igual que la familia sueca o noruega, es igual que la familia mexicana, ¿no? Porque yo viví en la colonia Guerrero, ahí nací hace 75 años, y en una vecindad a la que yo asistía, no vivía ahí, pero era de mi abuelita, había un señor que había violado a las 4 hijas, al hijo, y la señora se tapaba la boca para no decir. Cuando nos enteramos de eso, estábamos en una pandilla de pequeños de 10 años, pues una noche le dimos una tunda a este señor que era taxista, pero pues tenemos una autoridad suprema que dice que la familia es maravillosa y va a sacar adelante todo, y que ahí no hay problemas. Y yo digo, pues a mí me parece que no es cierto lo que dice esta autoridad suprema. ¿Qué dicen los historiadores? Bueno, yo no creo que haya un historiador ahora que diga que hay que echar el machismo para enfrente, como usted mencionó. Pero también creo que esta polaridad donde se incluyen estas opiniones que usted menciona tiene que ver con las experiencias que cada uno vive, ¿no? Y a partir de las experiencias que cada uno experimenta, pues va a hablar, ¿no? Cada quien habla de su posición. Digamos, esa persona si cree que la situación familiar es lo mejor que hay en el momento, que está bien, pues vivió en una familia que se lo permitió ver así, ¿no? Entonces, yo creo que el dialogar a partir de, por ejemplo, los artículos que se están generando en la revista y dar estas múltiples miradas, es la forma de cómo podemos romper con esas barreras mentales o ideológicas, digámoslo, para ver que hay otro tipo de realidad donde la población vive, ¿no? Y que no es precisamente lo que ellos creen, ¿no? Uh-huh. Fanny. Esperando a que te respondas. Echó la bolita ahí. Los dos. Tan fácil. Adelante. Sí fue un preguntón, Ale? Pasamos a la Pues, o le contesto, pues bueno, creo que sí es un asunto no solamente de la sociología, sino también de la historia, porque finalmente pues existía un discurso que se creó, por ejemplo, a partir del México posrevolucionario, ya inclusive desde Carranza, en relación con el zapatismo, de estarlo también dejando. Recordarán cuando se asesinan a Zapata, cómo lo anuncian en los periódicos, ¿no?
en el manejo de la información que se da en cierta época. Recuérdanos pues cómo el bandolero, los periódicos el asesinato de Zapata, recuérdanlo. Por ejemplo, pues qué trato se le daba en la prensa, en algunos periódicos conservadores que hasta la fecha siguen dándole ese tipo de motes a ciertos personajes, pues de bandoleros o criminales, ¿no? Como el Universal. Entonces a Zapata ha muerto el bandolero o el criminal, y hasta la fecha, ¿no? Entonces en esa época pues existía, ¿por qué? Porque el gobierno finalmente pues era contrario a las ideas del zapatismo en la época de Carranza y se manejaba de esa forma. Luego hubo una nueva forma de abordaje, por ejemplo, dentro del personaje igual de Emiliano Zapata, durante los gobiernos ya posrevolucionarios de Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, en donde ya la figura de Zapata se fue reincorporando poco a poco, pero también que se vincula con qué hecho, pues que estos gobiernos tenían ya que tratar con estos personajes para tratar de qué, de ir pacificando las cosas e irlos integrando también al sistema. Entonces, en esa época que se cambie, por ejemplo, de la palabra muerto ahora asesinado, pues es una resignificación, porque se está prácticamente pues dándole el sentido que tiene, ¿no? Pues ahorita se puede hacer porque nos encontramos ya en una época completamente diferente, y desde esta época pues este abordaje también de las fuentes o de los títulos pues cambia, aunque también hemos llegado a extremos, ¿no? Yo leía la otra vez una nota en donde algunos cuadros, pinturas, por ejemplo, de personas de color, había la sugerencia de cambiarles el título porque consideraban que era políticamente incorrecto. Y a mí se me hace una verdadera estupidez. Ya. Porque digo, bueno, nos ilustra, ¿qué cosa? Pues la forma en que en una época se pensaba o se concebía a estas personas, ¿no? Y a lo mejor ahora nos resulta un poco incómodo, pero más allá de quererle cambiar el nombre a las cosas, deberíamos de explicar por qué en esa época se utilizaban a lo mejor ciertas palabras y demás, ¿no? Incluir una cédula, más que cambiarle el título a las cosas. Ahorita, pues sí cambia también en la forma del abordaje de las fuentes o del archivo y demás. Oigan, y en el tema este de la pandemia, que es el último trabajo que están, o que ya, no sé si ya lo terminaron o lo están terminando. Ya se lanzó. ¿Qué es lo que encontraron que fue lo que les sorprendió más, que les llamó más la atención en todo este proceso y estos cambios que ha tenido la historia? Bueno, dentro de... Yo que quiero ser democrático, bueno, una y una. Sí. Tienes razón. ¿Qué onda con la igualdad? Usemos nuestra igualdad. A ver, Stephanie y luego Daniel. Sale. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Bueno, en lo personal yo participé con un artículo en este número y lo que a mí, digamos que me sirvió la pandemia, es ver un documento que yo había consultado sobre una mujer que había construido una galera para mujeres en el siglo XVI en España. Bueno, propuso la creación de una galera para mujeres, que no existían hasta ese entonces, y yo hasta ese momento, hasta antes de la contingencia y de pensar en que se iba a hacer el número de epidemias, solo he visto la forma en cómo era esta galera que la mujer proponía, ¿no? Ya después, platicando con los de la revista y cuando se propuso hacer el número sobre epidemias, pude darle otra mirada al documento que yo había consultado, ¿no? Me di cuenta que esta galera que se había propuesto respondía a un interés que era enfrentar la epidemia de sífilis que se estaba teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, esta mujer estaba creando esta galera de mujeres para que ahí las prostitutas y las delincuentes fueran castigadas y purgaran sus pecados como una forma de curar la epidemia, porque se consideraba que esto era un castigo divino, ¿no? Entonces, esta otra mirada es a un documento que yo había consultado varias veces, es lo que a mí se me quedó y lo que más me impactó en esta experiencia que tuve durante el número. Y a ver, la voz masculina, ¿qué dice? Pero aparte de esta epidemia de sífilis, en este número van a poder encontrar en el orden de los artículos, un artículo sobre la peste negra y sus efectos también dentro de la sociedad feudal, donde van a poder descubrir ahí cuando lo lean cómo fue que incluso este tipo de fenómenos de salud pública
pues pueden alterar o repercutir no solamente en eso, sino también en cambios de carácter político o cultural. También van a encontrar algunos casos de epidemias en la Nueva España, como lo fue en el caso del tifo y de la viruela. Van a poder encontrar algunas de las medidas que tomaron las autoridades virreinales para hacer frente a ello, ¿no? Que era entre la creación de hospitales, también existía desde esa época ya la sana distancia, pero desde otra forma, sacar a los santitos o a las vírgenes, las medidas de la época, ¿no? O sea, cada época lo afronta pues de forma diferente, es lo que también cuando uno lea la revista va a poder encontrar eso. O sea, cómo se gestionan en cada época este tipo de crisis. Van a poder encontrar también otro artículo que habla sobre la epidemia de tifo, que se desata durante la Guerra de Independencia a raíz del sitio de Cuautla, que encabeza José María Morelos, y que debido por las condiciones del sitio, por la falta de higiene y demás, pues se dispersa con la lógica también de la guerra, de la movilización de tropas hacia otras regiones. Y como, por ejemplo, Calleja, que en ese entonces pues era el líder militar y luego el virrey, va a tratar de ¿qué cosa? De gestionar la crisis y va a tener que sopesar entre ¿qué cosa? Entre seguir combatiendo a los insurgentes o bien destinar recursos para ayudar a la población en el manejo de esta epidemia. Finalmente, el artículo, bueno, no es cierto, el siguiente artículo es una visión panorámica sobre las epidemias de influenza. Entonces, allí un especialista de estos temas, con formación de, creo que es biólogo, médico, algo por el estilo, y también interesado por la historia, nos da un abordaje de cómo este tipo de epidemias pues, nos han afectado prácticamente desde la antigüedad hasta el día de hoy, ¿no? Hemos tenido varios casos, cuando lo lean van a descubrir algunas que a lo mejor no conocían durante el siglo XIX, o una en 1968, ¿no? Que también yo no tenía noticia de ella, y que a lo mejor del 68 recordamos otras cosas. Se llamaba comunismo. Sociales. La epidemia del comunismo. Pero ya no les cuento, no la van a comprar. No, sí, yo es que fíjate que ahora que estás diciendo todo eso me parece súper interesante el saber si existe un registro de cuántas epidemias ha atravesado la humanidad, ¿no? O sea, cuántas veces hemos tenido epidemias que supongo que todas han tenido como la misma alteración económica y social, ¿no? Pues han afectado a ciertas poblaciones. O sea, finalmente, ¿qué podemos ver o qué constante? Que las poblaciones más vulnerables siempre van a ser las poblaciones que se encuentran en la miseria. O sea, van a ser los que más van a morir, los que más van a sufrir. Entonces, esa es la parte que vamos a poder encontrar. Y que se vincula con esta parte también de la miseria, estas cuestiones sociales, pues también cosas que se relacionan pues con infraestructura, falta de agua, que imposibilita qué cosa, pues la higiene, que se ubican a lo mejor en ciertas poblaciones que no cuentan con instalaciones médicas para poderse atender, ¿no? Que podemos relacionar ahorita pues también con el modelo neoliberal y la crisis que atraviesa, porque no tenemos un buen sistema de salud, ¿no? ¿Por qué se dedicaron a desquebrajarlo? Finalmente, el último número de la revista es la epidemia de SIDA, de VIH, que como saben, pues en el mundo estalla en la década de los 80 y pues era atribuida a un sector de la población, a la comunidad gay. Sin embargo, en el artículo que nos mandaron, lo abordan desde una perspectiva cultural y nos encontramos, por ejemplo, en un estudio de caso que va a retomar la epidemia de SIDA en el País Vasco, en España, como por ejemplo dentro de una comunidad de jóvenes, dentro de una cultura punk, van a ser los más afectados de esta epidemia y no se vinculan a lo mejor con esta otra particularidad de si son homosexuales o no, sino por el uso de jeringuillas, por el consumo de ciertas sustancias, ¿no? Entonces vamos a encontrar a lo mejor que no solamente estas epidemias pues se deben a las causas también tan comunes o se vinculan con ciertas poblaciones. Entonces, cuando lo vean, pues van a encontrar eso. A su vez, dentro de las otras secciones de la bola, tenemos las recomendaciones también de carácter bibliográfico. Les recomendamos algunos libros clásicos en los que algunos historiadores pues han abordado esto, o bien en novelas, ¿no? Tenemos el caso del Decamerón, ahora que estaban igual cuestionándose si durante esta época si debíamos de aprovechar o no nuestro tiempo libre para hacer algo como lo hizo Boccaccio.
pues vemos que pues, nos cuesta un poco más de trabajo porque a lo mejor no tenemos las mismas comodidades que tenía él para poder escribir y estar de fiesta y en orgías, ¿no? Entonces, casual. Es diferente. Yo sí me las he inventado, yo soy un admirador de Boccaccio y lo hago. Yo nada más la peda. Las formas de sobrellevar la epidemia. Es que él dice pero está atrás su mujer y si claro. dice que ha entrado en orgías, Le dan el micrófono y todo. O otros libros como el de Daniel Defoe, El diario de la peste, que es una epidemia en Londres. Y vemos también, ahí vamos a poder encontrar un recuento, un testimonio de una persona que... Camus, ¿no? También de otro clásico que otra vez se volvió un bestseller y demás. Y con esto también me gustaría retomar una invitación que hicimos en redes sociales para que la gente colabore con nosotros y nos mande su testimonio sobre cómo está viviendo la epidemia. O sea, bueno, nos gustaría saber eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque queremos que esos testimonios se queden allí en la página dentro de, no sé, 10, 15 o 20 años. Si vuelve a ocurrir otra epidemia, pues la gente sepa cómo vivimos en la actualidad esta epidemia, ¿no? Así como tenemos noticia de las epidemias del siglo pasado o del siglo XIX y para atrás, pues también que estos testimonios no se pierdan en todo este mar de comentarios que hay en las redes sociales, ¿no? Ya. Sí, y además está especializado para generar un legado o un archivo de toda esta experiencia y que además se pueda quedar y poder consultarlo, cosa que en algunas publicaciones no toman esa conciencia y pues mucha gente se la pasa bailando en el TikTok, ¿verdad? Así es. Oigan, pues van a poder encontrar eso. Oigan, pues qué gusto de platicar con ustedes. La verdad, creo que se nos pasó el tiempo así volando, y además porque nosotros todos somos muy preguntones, pero este tema, pues sí, nos metió más en la plática y además es una muy buena idea que aprovechen todas estas cuestiones coyunturales para empezar a generar tema y llevarlo a la discusión pública y que a partir de eso se haga una reflexión de lo que estamos haciendo ahorita y retomar todas estas cuestiones de lo que sucedió en el pasado. Pues, ¿hay algo más que quieran agregar, jóvenes? Pues recordarles a las personas que pueden visitarnos en la página principal de la revista, que es labola.com.mx, y seguirnos también en todas nuestras redes sociales, buscándonos con ese nombre, La Bola, revista de divulgación de la historia. Y pues nada, agradecerles a nuestros lectores que nos han acompañado durante este primer año, también a la gente que ha colaborado, a los jóvenes historiadores y también ya a los expertos connotados. Y pues esperamos poder continuar otro año más o los que se pueda. Y agradecerles a ustedes por el espacio. Me parece una gran aportación, chicos. De verdad que felicidades y continúen con este trabajo que es de las cosas que en el futuro se va a consultar para saber qué fue lo que pasó en este momento, ¿no? Stephanie, ¿querías decir algo? Bueno, también, ya lo dijo Daniel, les quería agradecer a ustedes por darnos este espacio. Como él lo ha mencionado, no todos nos brindan un lugar para poder hablar, para poder dialogar, y más que sea un público general que nos está viendo, ¿no? Lugares especializados, porque el INER también es un lugar especializado, la Dirección de Estudios Históricos. Entonces les agradecemos por darnos este lugar. Oigan, pues hagamos este espacio está abierto para cuando ustedes quieran, llámenos si es necesario, y si tienen alguna cosa, dicen, queremos difundir esto, o queremos decir que el asesinato yo acabo de decir que va a morir o ya murió un señor llamado Pablo Cabañas, que anduvo con Lucio Cabañas, a lo mejor era su primo, ¿no? Y que no quiso entrar a un hospital militar donde lo iban a tratar. Él dijo, prefiero morir a que los militares me ayuden a bien. Ya sé que voy a morir, pero quiero morir sin tener esa contaminación con los militares que habían combatido a Lucio Cabañas, ¿no? Entonces digo, es algo que habría que investigar más, pero
Esas son las cosas de la historia. Y como ustedes dicen bien, la historia, nadie tiene la verdad de la historia en la mano. La historia la construimos todos y tenemos cada quien nuestros puntos de vista de la historia de los momentos. No sabía yo que hubo una epidemia, excepto la que decía Alejandro, de los comunistas en 68, porque éramos de la juventud comunista, entre ellos su maestra, la doctora Cristina Gómez, pues participamos en el 68 y en otras muchas batallas, pero pues vamos a meternos a la bola para seguir en la bola transformando este país que bien lo necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, cuando quieran, es su casa y si van a presentar algo, pues también vengan, ¿no? Preséntenlo acá. Claro, claro. Con mucho gusto. Con gusto. Bien, cuídense mucho. Bien, felicidades, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego. Oigan, en estos problemas técnicos, apagué el micrófono cuando dije mi mejor pregunta, entonces no la escucharon. Dice Rosa Robeglia, no se escucha, Alejandro. Bueno, dice mi mejor analogía del momento, mi mejor pregunta, y no se escuchó. Bueno, un poquito nada más en resumen. Lo que le preguntamos a estos chicos fue el concepto de retrotopía, que es un concepto de un sociólogo muy importante que es Zygmunt Bauman, y que es regresar a los archivos para darle dignificación, y nosotros lo hicimos mucho en Notimex, sobre todo para hacer un trabajo sobre censura de los zapatistas asesinados. Y finalmente cuando vimos el pie de foto decían zapatistas muertos, entonces nosotros lo único que cambiamos fue ponerle bien el pie de foto y decir zapatistas asesinados, no muertos, ¿no? Entonces de eso se trataba un poquito la pregunta y que no me escucharon, pero bueno, estos chicos ya respondieron, entonces dejo rápidamente porque me lo estaba pidiendo Rosa Robeglia. Oye, no, y además es una gran acotación porque, digo, también nosotros como editores en los medios, también debemos tener esa gran responsabilidad de decir las palabras correctas de lo que es, o sea, no nada más por ahí alguna vez un maestro me decía, pues sí, es que hay sinónimos, los sinónimos tampoco son infinitos y hay palabras que es necesario que sea esa palabra en específico, porque es la que significa esto. En este caso, no es lo mismo muerto que asesinado, porque una persona puede morir por cualquier cosa, pero cuando es asesinada es porque hay un delito, porque hay un dolo, porque hay un algo de por medio, ¿no? Así es, y hablando de palabras precisas, déjenme decirles que Dolores Rosas dice, hola muñeca hermosa, saludos a todos, me encanta el programa. Hola mami, esas son palabras precisas, señora. Ya le voy a hablar a mi mamá para que me marque, la verdad estoy bajando de mi rating. Oye, pero... Espérate porque termino nada más para dar los mensajes rápidamente. Edgar Rafael Plata Rojas, ¿cuál es el tema del día de hoy? Ya lo pusimos. Edgar Rafael Plata Rojas de nuevo dice saludos a mi Eric. Ándale, ahí tienes un fan ahí fuerte. Eso, Plata. Juan Manuel Castro Larte, Alfaro ya endeudó a Jalisco y acá no se percibe el apoyo. Sin contar que el pico de pandemia se espera a finales de julio. Acá en Jalisco todos sabemos que Alfaro es mandadero del CJNG. Así pone. Cártel de Jalisco, nueva generación. Así es. Ay, caray. Para decirlo con precisión. Precisamente. José Jesús Escorza Zamudio, saludos. Carla dice. Maggie Rueda, no se escucha. Ya fue que justamente esto. Rosa Robeglia también nos dijo eso, que no se escuchaba. Y Rubén Arechica, se corta con frecuencia, dice. No se escucha y se corta, también dice Caro Molina. Felicidades a todos en el Consejo Editorial de La Bola, dice Margarita Castrellanos Morales. Susana Nonato, me apena decir que no conocía la revista. Gracias, Cari, por compartir. Y gracias, nos está viendo Riti Robeglia,
Luis Ortiz, Mauro González, Cristina Abra. Gómez también nos está viendo, la maestra de estos chicos, Valeria Cortés, Ernesto Muñoz, Carlos Uriegas, nuestro queridísimo Carlos Uriegas de Querétaro, hay que hablarle para ver cómo le va ya. Víctor Ricardo Flores Estrada y bueno, saludos a todos y a todas. Saludos. Oigan, pues... Yo quería decir algo que dijo Karina, que a lo mejor es tu maestro, a lo mejor es de mi edad, pero cuando yo trabajé, por ejemplo, en el periódico El Nacional, que ya desapareció, por fortuna, que era el periódico del gobierno, yo trabajaba en la sección cultural y tenías que aprender una serie de sinónimos porque había un subdirector, por cierto, republicano español, que era más reaccionario que cualquier otra cosa. Entonces tenías que aprender a usar sinónimos. Pero en efecto, ya que tenemos una mayor libertad para expresarnos, eso es cierto, se ha ganado la libertad, nadie nos las ha otorgado, se ha ganado la libertad. Sí hay que utilizar las palabras precisas, ¿no? En lugar de... Y como decía Renato Leduc, ahora que se habla de historiadores y demás, bueno, Renato es para mí un cronista. Él dice que el periodista es el historiador de lo inmediato, parafraseando a un periodista francés, que se me olvida el nombre, pero lo dice Renato Leduc en un libro que se llama Historia de lo Inmediato. Dice, el periodista es el historiador de lo inmediato. Puede equivocarse, obviamente, hacer las cosas rápidamente, pues a veces se equivocan en algunas cuestiones, pero dan lo sustancial. Entonces, antes sí se utilizaban muchos sinónimos, yo creo que ahora no es el caso, y el propio Renato nos dice, pues no es de ninguna manera vulgar utilizar cabrón, hijo de la chingada, etcétera, etcétera, etcétera. Y viendo un programa ayer en el canal de la UNAM acerca de Gabriel Vargas, él utilizó una serie de términos que no usaban la gente que lo leía, y a la gente le daba a veces hasta, ay, es que es la señora Borolas, que era muy metiche y hacía un relajo, siendo que ella era el centro de la atención de la historieta, y su esposo Regino pues era un buen hombre que estaba en su peluquería El Rizo de Oro y no se metía en tantos relajos como doña Borola Tacuchi. Y entonces utilizaba muchos giros, Gabriel Vargas, populares, ¿no? En sus historietas. Entonces yo creo que el lenguaje popular hay que usarlo. Y hay que usarlo no para descoserse, sino usarlo en el momento apropiado, en la situación precisa. ¿Qué es lo que tiene que ser un periodista, no? Poder decir las cosas con precisión. Y fíjate que este fin de semana estuvo Miriam Moscona en la Hora Nacional y justamente hace una analogía de lo que dices de estas formas de dónde vienen las palabras, y muchas de las cosas que supuestamente estaban hechas de las frases de las sirvientas no son de las sirvientas, vienen de cuestiones árabes y judías, de cómo se transformó el lenguaje. Entonces no es que estas señoras que trabajaban con la gente rica haciéndole el quehacer o lo que sea, las acuñaran por ellas, sino más bien las aprendieron de estas personas. Entonces es importante saber de dónde viene la palabra, porque fueron desdeñadas y diciendo, es que esto es de colonia popular, y no las aprendieron de colonias populares, las aprendieron de colonias ricas. Entonces, esta cuestión de dónde viene la palabra hay que empezarla a acuñar, y creo que el mejor de todos los que nos han enseñado eso es Jorge Ibargüengoitia, que se peleó con la Real Academia y los puso en su lugar todo el tiempo, hizo un ensayo
genial que busquen lo que se llama la mosca y cómo nombrar a una mosca que se mueve. Entonces, para mí, estos personajes, Tíbiris, Tábaras, que estaban en el barrio, son los mejores, y en México el lenguaje ha sido una cuestión maleable y muy étnica de cómo se puede mover el lenguaje con palabras precisas. De acuerdísimo. Oigan, y antes de que nos vayamos, ya sé que no me adelanté. No, pero déjame decir una cosa que viene a tono con lo que dijo Alejandro. Hoy hay un artículo en el Universal de una señora que se llama Marcelina Bautista. Ella tiene un centro de apoyo y capacitación para empleadas del hogar. El centro se llama CACEH, CACE. Ella está diciendo que hay que dignificar el trabajo doméstico, pero no solamente de las señoras que están casadas, sino las que sirven en las casas. Y dice que hay 2.3 millones de lo que antes se llamaba sirvientas, fámulas, criadas, etcétera, ¿no? Que son empleadas del hogar, pero empleadas del hogar para familias. Hay 2.3 millones y solo el 1% tienen seguro social. Y dice, casi, no sean hijos del maíz, hay que seguirle pagando a quienes les ayudaba en el hogar, aunque esté en cuarentena, porque ellas no tienen un salario fijo y a veces ni siquiera seguro social. Entonces, hay que ver el artículo de Marcelina Bautista en el Universal, que por cierto, yo fui el único que entré para felicitarla por este artículo. Nadie más había leído, o si habían leído su texto, pues no le respondían. En cambio, Loret de Mola tiene 213 repercusiones y yo digo, estoy en contra de Loret de Mola, pero ¿por qué a esta señora no se le trata de ayudar? Y yo voy a hacer una cruzada. En efecto, yo a la señora que me atendía en mi casa, que iba 2 veces por semana, le estoy mandando semanalmente su paga, aunque ella esté en Chimalhuacán, donde murió, por cierto, la famosa loba de Chimalhuacán, una señora terrible, ¿no? Pues de COVID. Sí. Entonces yo creo que los que hemos sido atendidos muy bien por estas señoras tenemos que apoyarlas más en estos momentos. Y por eso viene a colación lo que dice Miriam Moscona y lo que hemos estado hablando aquí del lenguaje y de las ayudas y apoyos. Y muchos de estos giros coloquiales tienen una significación más profunda de lo que uno cree. Perdón por nuevamente meterme cuchara. No, George, este es tu programa. Oye, George, pues como le decía Ibargüengoitia a los de Guanajuato, los cuevanenses. Ajá. Qué bonito. Pues los cuevanenses hoy hicieron de la suya. Pues rechazaron la ley para permitir el aborto y pues se vino ahí pues la discusión pues ha sido como muy grande porque ya saben, están a favor y otros en contra, y entonces como la mayoría del Congreso es panista, pues es obvio que le echaron para atrás, ¿no? Y pues amaneció pintada la Catedral de León, Guanajuato, con pintas a favor del aborto. Entonces ya la gente está empezando a dividir allá. Los cuevanenses, siendo cuevanenses, han sido, pues se ha vuelto un revuelo y un tema
que ha acaparado pues todas las noticias y pues sin en cambio ya a los sudamericanos no se le pueden decir país de tercer mundo porque en Costa Rica es el primer país, Costa Rica se une a los países en aprobar el matrimonio igualitario. Entonces, ya no estamos, ya ni están ni en el primer mundo los cuevanenses, y pues sí se ha venido ahí, pues a seguir haciendo todo eso. Y lo vengo a colación porque siempre es algo que me ha gustado contar, que Jorge Ibargüengoitia lo rechazaban mucho allá en Guanajuato, y pues lo único que se le tiene de referencia de que fue guanajuatense o que estuvo viviendo allá, pues es una placa pequeña en un parque y que pues no le hace justicia a todas esas grandes novelas que realizó. ¿Cómo ven? Bueno, y antes de que termine, Olga Sánchez Portero, titular de Gobernación, pidió a diputadas legislar para eliminar la penalización a mujeres por la interrupción del embarazo. Y luego, pues el peso cerró a 22.20. ¿Cómo ven? Va bien, ahí va bajando, ¿no? Ahí va bien. ¿Saben qué? ¿En 23 cuánto estábamos? No, sí. Subimos hasta 25, ya vamos a 22, bueno, está ya, bien. Oye, ya el 22 está bien, dices. Oye, pero es que, mira, ya en este momento ya no sé si estén en contra de Andrés Manuel, si sean fifís, que todo, ya, o sea, ya estamos en un momento que, güey, ya que nos vaya bien a todos, ya, o sea, ya, o que tenga, sí que tenga, pero ya que, mira, que abran, que nos vaya bien en los negocios, que se estabilice, pero ya, güey, o sea, ya estamos en el momento en que dicen, bueno, ya ni me voy a pelear, ya que le vaya bien, ya que haga lo que quiera, pero que reactive esto ya. Oigan, y pues ya Twitter marca como engañoso un tuit de Donald Trump. Por primera vez, la red social marcó 2 tweets del presidente Donald Trump como engañosos. En ellos, el republicano se refiere a la votación por correo para las elecciones presidenciales del 2020. ¿Cómo ven? Pues No, ya está qué bueno, ¿no? Sí. Pues sí. Ojalá. Y ojalá que lo haga así, no nada más con él, sino con todo este asunto y volvemos a Notimex. No, por favor. Ojalá que ya lo haga con todos, la verdad. No, pues es que, pobre viejito, mira, trae a Salinas. Trae a doble Salinas de Gortari, Salinas Pliego. Estando el mismo acá. Oye, pues es que no, ese es el presidente más neoliberal que tenemos de izquierda. Sí, lo acabas de decir muy bien. De acuerdo. Pero bueno, oigan, pues vamos a invitar a alguien de Guanajuato muy pronto. También vamos a tener a alguien que nos hable de la loba, por cierto, en estos días. Sí. Porque sí, la Mr. Loba sí era como del santo contra las momias de Guanajuato. La loba sí es como de esos personajes indispensables de hablar. Totalmente. Bueno, chicos, pues vámonos. Vamos a buscar a alguien también de Chile para ver si nos dice la bronca ya, ¿no? Bueno, oigan, recuerden de ponernos me gusta en todas las redes sociales, eso no les cuesta absolutamente nada. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, somos Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Estamos en YouTube también y también tenemos un botón para que nos puedan donar. Entonces ahí aplíquenlo, dónenos. Esos cachetes de Eric no salen de a gratis, necesitamos engordecerlos más. Por favor. Entonces, por favor, donen. Done ya. Done ya, pues muchísimas gracias, George. No, gracias. Karina, buenas noches. Mañana nos vemos, Karina, Eric, Alejandro. Perfecto. Bueno, pues nos vemos mañana y